El 17 de septiembre de 1925, un pasamanos de metal atravesó el cuerpo de una chica de 18 años de lado a lado. Entró por la cadera izquierda. Salió por la vagina. Y cuando la sacaron de entre los restos retorcidos de ese autobús en Ciudad de México, alguien que estaba en la calle y que nunca supo que acababa de presenciar el nacimiento de una de las artistas más grandes del siglo XX, dijo, en voz baja, que parecía una mariposa clavada en un corcho. Tenía el cuerpo roto en 30 partes. La columna vertebral fracturada en 3 puntos distintos. La clavícula, 2 costillas. La pierna derecha en 11 lugares distintos. El pie derecho aplastado. El hombro izquierdo dislocado. Un pasamanos de metal la había cosido al asiento del vehículo, como si el accidente hubiera decidido que esa chica no iba a salir de ahí, sin dejar una parte de sí misma para siempre en ese asfalto. Sobre los restos del autobús cayó, también, el polvo dorado de un pintor de murales que alguien llevaba en el vehículo ese día. Ese polvo quedó esparcido sobre su cuerpo desnudo, mezclado con la sangre que brotaba de los 30 puntos rotos. Y alguien más, alguien que no sabía lo que estaba viendo, dijo en voz alta desde la acera: «Una bailarina. Miren, una bailarina». No era una bailarina. Era Frida Kahlo. Y lo que viene en los próximos minutos es la historia de lo que le costó ser exactamente esa mujer. El mundo vio los cuadros. Nadie quiso ver el precio que costaron. Esta historia no es la que te contaron en la escuela, ni la que aparece en los documentales con música tranquila y colores brillantes. Ese video ya existe 1000 veces. Este video se hace una sola pregunta. ¿Cuánto costó ser Frida Kahlo? El precio físico de un cuerpo sometido a 35 intervenciones quirúrgicas a lo largo de toda una vida. El precio emocional de amar a un hombre que la traicionó con su propia hermana, la hermana a quien ella más quería, y volver con ese hombre de todas formas. El precio artístico de que el mundo tardara décadas en verla a ella, y no al apellido de su marido. La pregunta no tiene una respuesta fácil. Ni siquiera tiene una respuesta justa. Pero tiene una respuesta verdadera. Y esa es la única que importa. En los próximos minutos vas a descubrir 7 cosas sobre Frida Kahlo que nadie te contó. Te avisaré cuando llegue cada una. Pero antes de continuar, si todavía no estás suscrita a este canal, este es el momento de hacerlo. Aquí contamos lo que los libros de arte y los documentales convencionales deciden no contar. El precio real de las historias que el mundo convirtió en leyenda. Pulsa suscribirse. No cuesta nada. Y nos ayuda muchísimo a seguir. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que volver al principio. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, que en esa época era todavía una pequeña localidad en las afueras de Ciudad de México, con calles de piedra y mercados, y ese ritmo particular de los lugares donde todo el mundo conoce a todo el mundo, y nada se hace sin que los vecinos lo sepan. Nació en una casa pintada de azul intenso, de ese azul que en México tiene un nombre específico, azul añil, el color que ahuyenta a los espíritus, y que marca el límite entre el interior y el exterior. Esa casa azul existe todavía hoy. Recibe 25,000 visitantes al mes. Pero en 1907 era simplemente el hogar de la familia Kahlo, y el ruido más habitual que salía de ella era el de los niños corriendo por el patio y las conversaciones de sobremesa que se alargaban hasta la tarde. Su padre se llamaba Guillermo Kahlo,
Era fotógrafo. Había llegado a México desde Hungría y Alemania. Siendo todavía muy joven, se dice que huyó de su familia, que huía de algo que nunca nombró completamente y que en México encontró el país donde podía convertirse en otra versión de sí mismo. Aprendió el español con esa precisión cuidadosa de quien aprende una lengua de adulto y no puede darse el lujo de la aproximación. Montó un estudio fotográfico. Consiguió encargos del gobierno mexicano para documentar el patrimonio arquitectónico del país, iglesias, haciendas, edificios públicos que el presidente Porfirio Díaz quería registrar para la posteridad. Guillermo Kahlo fue uno de los primeros fotógrafos documentales de México. No era un hombre que hacía retratos de familia. Era un hombre que miraba edificios, paisajes, monumentos, y encontraba el ángulo que hacía que la piedra contara algo. Guillermo Kahlo tenía epilepsia. Sus ataques llegaban sin aviso, en cualquier momento, mientras caminaba por la calle, o mientras preparaba su equipo fotográfico, o mientras comía en la mesa con su familia. Y eso lo hacía vulnerable, de una manera que los hombres de principios del siglo XX no podían permitirse ser en público. La epilepsia era entonces una enfermedad que inspiraba vergüenza social, que se ocultaba, que se explicaba con eufemismos o directamente no se nombraba en compañía. Guillermo Kahlo no la ocultaba dentro de su propia casa. Y esa honestidad sobre la fragilidad del cuerpo, sobre lo que el cuerpo puede y no puede, es una de las primeras cosas que Frida aprendió de él. Aquí está la primera revelación. La revelación número 1 de este video. A los 6 años, Frida Kahlo contrajo poliomielitis. La enfermedad llegó en la época en que todavía no existía la vacuna, en que la polio era una amenaza real para cualquier niño de cualquier ciudad del mundo y que dejaba a los que sobrevivían con secuelas, que en algunos casos eran leves y en otros casos eran permanentes. En el caso de Frida, fueron permanentes. La enfermedad le dejó la pierna derecha más delgada que la izquierda. La musculatura no se desarrolló de la misma manera después de la infección y ligeramente más corta. La diferencia era visible. No dramáticamente, no de una manera que impidiera caminar, pero sí de una manera que se notaba cuando la gente miraba. Y los niños notan. Y cuando notan algo distinto, raramente lo guardan para sí mismos. En la escuela, los otros niños se lo hacían saber todos los días. La llamaban pata de palo. Así, sin adorno, sin compasión, con esa crueldad específica y sin imaginación que tienen los niños cuando encuentran algo diferente y deciden que diferente significa inferior. Pata de palo. 2 palabras. Lo suficiente para que una niña de 6, 7, 8 años aprenda que el mundo puede decidir en cualquier momento que algo en ella está defectuoso. Que su cuerpo, que es lo más suyo que existe, puede convertirse en material de burla para personas a quienes no les ha hecho nada. Aprendió desde niña lo que es que el mundo te mire como algo que no salió del todo bien. Esa herida no cierra nunca del todo. La persona que ha sido señalada por su cuerpo cuando tenía 6 años lleva esa señal durante el resto de su vida, aunque el mundo no la vea, aunque nadie más la señale, aunque hayan pasado décadas. Sigue ahí. Y en el caso de Frida Kahlo, esa herida temprana es la clave para entender por qué, más adelante, mucho más adelante, cuando el cuerpo se le volvió a romper de una manera mucho más brutal, supo exactamente lo que tenía que hacer con ello. Guillermo Kahlo vio lo que le estaban haciendo a su hija y decidió hacer algo que ningún padre de su época hacía con sus hijas. La trató exactamente igual que si fuera su hijo. La llevaba consigo a los museos. No de paseo, no a mirar cuadros bonitos a aprender.
Le explicaba lo que veían, le hacía preguntas, esperaba respuestas reales y no respuestas de niña pequeña. Le enseñaba filosofía. Le explicaba la técnica fotográfica, la luz, la composición, cómo la cámara transforma la realidad en algo fijo y permanente que la realidad en sí misma nunca es. La dejaba sentarse a su lado mientras trabajaba. Compartían también el deporte. Guillermo animó a Frida a practicar natación, ciclismo, boxeo, deportes que en el México de la segunda década del siglo XX no eran exactamente los que se recomendaban para una señorita de buena familia. Y Frida los practicó, con esa pierna más delgada que la otra, con esa diferencia que los niños de la escuela señalaban todos los días. La practicó igualmente, porque su padre le había enseñado desde pequeña que el cuerpo que tenía era el cuerpo que era, y que ese cuerpo podía hacer más de lo que el mundo esperaba que hiciera. Guillermo Kahlo fue el único amor de toda la vida de Frida, que nunca la traicionó. Eso importa. Importa porque todo lo que vino después tiene más sentido si se entiende que Frida Kahlo supo, desde muy joven, lo que significaba ser vista de verdad. No como adorno, no como apéndice, no como esposa o hija o modelo, sino como alguien con ideas propias que merecían escucharse. Su padre le dio eso. Y ningún otro hombre en su vida fue capaz de sostenerse a esa altura de manera consistente. Frida Kahlo era brillante. No brillante en el sentido vago con que se describe a la gente cuando no se quiere decir nada concreto. Brillante de verdad, medible, documentada. A los 15 años, consiguió una de las pocas becas disponibles en toda Ciudad de México para estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria, que era el instituto más prestigioso y más exigente del país. De los 2,000 estudiantes que había matriculados en la escuela, solo 35 eran mujeres. 35 de 2,000. Frida Kahlo era una de ellas. Tenía el pelo cortado a lo garzón, fumaba cigarrillos en los pasillos con una naturalidad que irritaba a los profesores más conservadores y discutía de política con los chicos con esa directidad que desconcertaba a los que esperaban que una chica de 15 años se quedara callada y asintiera. Se había unido a un grupo de estudiantes que se llamaban a sí mismos los cachuchas, jóvenes que leían a los filósofos europeos, que debatían sobre el marxismo y el nacionalismo mexicano, que hacían bromas que a veces cruzaban la línea y que lo sabían y que lo encontraban más divertido que preocupante. Era exactamente el tipo de persona que prospera en ese ambiente. Inteligente, irreverente, sin miedo a la mirada ajena ni al juicio de los que piensan que una mujer joven debería ocupar menos espacio del que ocupa. Quería ser médico. Ese era el plan. La medicina, el cuerpo humano entendido desde dentro, desde la ciencia, desde la razón. La idea de poder entender exactamente qué le estaba pasando a un cuerpo enfermo y tener las herramientas para repararlo desde el conocimiento y no desde la intuición. Eso era lo que quería Frida Kahlo a los 17 años. Nadie en su entorno se sorprendía. Parecía exactamente lo que era, una muchacha con la cabeza clara que había elegido un camino exigente y que tenía todo lo necesario para recorrerlo. Entonces llegó el 17 de septiembre de 1925. Y el plan de ser médico se convirtió en yeso y dolor y techo. Aquí está la revelación número 2 de este video. Ese día, Frida y su novio de entonces, Alejandro Gómez Arias, tomaron un autobús en Ciudad de México para volver a Coyoacán después de un día en el centro de la ciudad. Era un autobús, de esos de madera pintada de colores, que todavía circulaban por las calles de Ciudad de México en los años 20,
con ese traqueteo particular que tenían los vehículos de la época, y con los asientos tan juntos que los pasajeros siempre quedaban hombro con el desconocido de al lado. En una de las paradas del trayecto, subió al autobús un hombre que llevaba una bolsa grande con polvo de oro, el tipo de polvo que usaban los pintores de murales para ciertos acabados decorativos en los edificios públicos. El autobús siguió su ruta. Y en el cruce de Cuauhtémoc con 5 de Mayo, un tranvía que venía por el carril contrario no pudo frenar a tiempo. El impacto fue violento e inmediato. El autobús de madera no resistió la colisión con el tranvía de acero. Se dobló, crujió, se abrió. Los pasajeros salieron despedidos o quedaron atrapados entre los restos. Y el pasamanos de metal que Frida Kahlo tenía delante, arrancado de su sitio por la fuerza del impacto, entró por su cadera izquierda y salió por el lado derecho. La columna vertebral se fracturó en 3 puntos distintos. La clavícula, 2 costillas. La pierna derecha, en 11 lugares, 11 puntos distintos, donde el hueso cedió bajo la fuerza del accidente. El pie derecho aplastado bajo el peso de los restos del vehículo. El hombro izquierdo dislocado. La ropa quedó completamente destrozada. Y sobre su cuerpo desnudo, sobre la piel y sobre la sangre, el polvo de oro del pintor de murales, que se había esparcido por todo el interior del autobús como una lluvia absurda e irreal sobre el desastre. Alejandro Gómez Arias, que también estaba en el autobús y que salió con heridas menores, fue el primero en llegar hasta ella entre los restos. El pasamanos estaba todavía dentro de su cuerpo. Alguien entre los presentes tomó la decisión de sacarlo antes de que llegaran los médicos. Una decisión que en la medicina moderna sería un error grave, pero que en aquel momento, en aquella calle, con aquella hemorragia visible, fue lo que había. Alguien tiró del pasamanos para sacarlo. Y Frida gritó. Un grito que los testigos que estaban en esa calle ese día recordaron décadas después, cuando los periodistas los buscaron para preguntarles cómo había sido ese momento. No el accidente. No el ruido del impacto. No el tranvía ni el autobús partido. El grito de Frida. La llevaron al hospital. Los médicos hicieron lo que pudieron con lo que tenían, que en 1925 no era lo que existe hoy. La columna vertebral fracturada en 3 puntos planteaba un problema que la medicina de la época no tenía herramientas completamente establecidas para resolver. Le pusieron un corsé de yeso. Le prescribieron reposo absoluto. Y la mandaron a casa. 9 meses en cama. El cuerpo envuelto en ese corsé de yeso que cubría desde la pelvis hasta los hombros. Horizontal. Mirando al techo. Sin poder girar el cuerpo sola. Sin poder sentarse. Sin poder levantarse para ir al baño. Sin poder hacer nada que requiriera estar en posición vertical. 18 años. El plan de ser médico, convertido de repente en un corsé de yeso y un techo blanco, y el dolor que llegaba en oleadas, sin aviso ni calendario. La madre de Frida no supo cómo manejar emocionalmente lo que estaba pasando. Matilde Calderón era una mujer práctica y religiosa, de esas que cuando no pueden hacer nada rezan, y cuando pueden hacer algo lo hacen sin preguntar si es lo correcto. Rezó. Y también hizo algo que ninguna de las dos sabía que cambiaría todo lo que vino después. Le puso un espejo en el techo. Un espejo de esos que se instalan en el dosel de las camas, para que la persona tumbada pueda verse sin esfuerzo, para que quien está mirando el techo tenga algo más que el techo que mirar. Un espejo.
Una idea pequeña, práctica, sin intención artística de ningún tipo. Un gesto de madre que no sabe cómo ayudar de verdad y hace lo que puede con lo que tiene. Y Frida, que llevaba meses mirando ese techo, que tenía 18 años y el cuerpo roto en 30 partes y la vida suspendida de manera indefinida, cogió un pincel. Su padre tenía pinturas. Las usaba para ciertos trabajos de color que incluía en sus fotografías. Frida le pidió que se las dejara. También le pidió que le construyera algo, un caballete especial, que pudiera usarse en posición horizontal, con el lienzo sobre la persona tumbada y no delante de la persona de pie. Y Guillermo Kahlo, el fotógrafo con epilepsia, que había llevado a su hija a los museos desde los 6 años y que la había tratado siempre como si sus ideas merecieran escucharse, construyó el caballete. Con sus manos. Para ella, Frida empezó a pintarse a sí misma. Porque era lo único que podía ver. El espejo en el techo solo le devolvía su propio rostro. Y ella decidió que eso era suficiente para empezar. Yo me quedo con esa imagen. Una chica de 18 años, a quien el mundo ha dejado inmovilizada. Que no puede sentarse, que no puede caminar, que no puede ir a la escuela, que no puede salir de esa habitación por sus propios medios. Y que en lugar de rendirse coge un pincel y empieza a pintarse a sí misma. No porque sea valiente en el sentido de los carteles motivacionales, sino porque es lo único que tiene. Porque el espejo en el techo le devuelve su rostro, y ella decide que ese rostro merece ser pintado. Que ese cuerpo que la ha traicionado, que está roto y enyesado y sin función, sigue siendo suyo. Y que lo que es suyo puede convertirse en arte si decide mirarlo de esa manera. Sus cuadros no son arte en el sentido en que el arte es decoración o técnica o expresión controlada. Son el único idioma que tenía para decir lo que ninguna palabra alcanzaba. La columna rota pintada como una columna jónica agrietada dentro de su propio torso, viscerada hacia afuera, como en una disección anatómica, que nadie pidió ver, pero que nadie puede dejar de mirar. La cama de hospital, convertida en paisaje. El dolor hecho imagen, porque el dolor no tenía otra salida que no fuera hacerse visible, de alguna manera, en algún lugar. Antes de continuar, porque lo que viene ahora cambia completamente la forma de ver a esta mujer, si todavía no estás suscrita a este canal, este es el momento. Pulsa suscribirse. Historias como esta, cada semana. Lo que nadie le dice a una mujer que sobrevive algo así, es que sobrevivir no es el final. Es solo el principio de otro problema diferente. Frida Kahlo pasó 9 meses en cama, y cuando por fin pudo ponerse de pie otra vez, no del todo derecha, no sin dolor, no sin el corsé que desde ese momento sería parte permanente de su vida. Salió de esa habitación, con los cuadros bajo el brazo. Los cuadros que había pintado mirando el espejo del techo. Los autorretratos que ninguna otra mujer de su época habría pintado de esa manera, sin idealizarse, sin suavizarse, con las cejas juntas en el centro que la moda de la época habría depilado, con el fino bigote sobre el labio superior que cualquier otra mujer de 20 años en Ciudad de México se habría quitado con cera sin pensarlo 2 veces. Frida se pintó exactamente como era. Y con esos cuadros bajo el brazo, con ese corsé de cuero debajo de la ropa, fue a buscar a Diego Rivera. Aquí está la revelación número 3. Corría el año 1928. Frida tenía 21 años. Diego Rivera tenía 42. Era el muralista más famoso de México y probablemente el artista más reconocido del país. En ese momento,
sus murales cubrían las paredes de los edificios públicos más importantes de Ciudad de México, con imágenes de la historia y la identidad mexicanas, pintadas con esa paleta de colores intensos y esa voluntad narrativa de contar la historia completa de un pueblo en una sola pared. Eran murales de decenas de metros cuadrados, pintados con esa técnica del fresco que requería velocidad y seguridad simultáneas, porque el pigmento tiene que aplicarse mientras el yeso todavía está húmedo y no hay margen para dudar. Diego Rivera era también otras cosas. Era comunista declarado, militante, de esos que no se preocupan en suavizar sus posiciones políticas en ninguna conversación. Era viajero compulsivo, había pasado años en Europa, en Moscú, en Nueva York, absorbiendo influencias y dejando atrás relaciones que se terminaban cuando él decidía que era hora de seguir. Pesaba 130 kilos y tenía esa presencia física que algunos hombres grandes tienen, esa manera de ocupar el espacio de una habitación que hace que todo lo demás parezca más pequeño, sin que nadie haya hecho nada. Estaba casado. Era su segundo matrimonio, con la pintora Guadalupe Marín. Y tenía una reputación que en Ciudad de México era prácticamente leyenda. Diego Rivera se había acostado con prácticamente todas las mujeres que habían cruzado alguna vez la puerta de su taller. Con modelos, con estudiantes, con actrices, con esposas de amigos. Todo el mundo lo sabía. Nadie fingía que no lo sabía. Era simplemente parte de lo que significaba ser Diego Rivera en Ciudad de México en 1928. Frida llegó al andamio donde Diego estaba trabajando en uno de sus murales en el Ministerio de Educación. Lo llamó desde abajo, desde el suelo, con esa voz directa que tenía desde que discutía de política en los pasillos de la preparatoria. Le pidió que bajara. Diego Rivera, que era un hombre al que no muchas personas le pedían que bajara del andamio mientras estaba pintando sin que él lo hubiera decidido primero, bajó. Frida le extendió los cuadros que traía. Y le dijo, mirándole a los ojos con esa calma que tenía cuando sabía exactamente lo que estaba haciendo. No he venido a que me hagas un halago. He venido a que me digas si mis cuadros tienen algún valor, porque si no lo tienen prefiero saberlo ahora y dedicarme a otra cosa antes de perder más tiempo. Diego Rivera miró los cuadros y dijo que eran extraordinarios. No era cortesía. No era flirteo, o al menos no era solo eso. Rivera tenía buen ojo, y lo sabía, y los dos lo sabían. En esos cuadros había algo que el mundo del arte mexicano de la época no había visto antes. Una mujer que se miraba a sí misma con la precisión de un médico y sin ninguna de las mediaciones que la cultura de la época ponía entre una mujer y su propio cuerpo. Sin idealización, sin suavización, sin el filtro de lo que se suponía que una mujer debía parecer para ser digna de ser pintada. Frida Kahlo pintaba el cuerpo que tenía, no el cuerpo que le habrían recomendado. Y eso, en 1928, en el mundo del arte dominado por hombres que pintaban mujeres como objetos o como símbolos, pero raramente como sujetos con agencia propia, era algo que Diego Rivera reconoció de inmediato como diferente. Empezaron a verse. El noviazgo fue intenso y corto. La madre de Frida, Matilde Calderón, que era una mujer con opiniones claras y sin dificultad para expresarlas en voz alta, describió el asunto sin rodeos como el matrimonio entre un elefante y una paloma. Que era exactamente lo que parecía desde fuera. Él con 42 años y 130 kilos, y una reputación que viajaba por delante de él a todas partes donde iba. Ella con 21 años,
y el corsé de cuero que llevaba debajo de la ropa, y los cuadros bajo el brazo. Y esa manera de mirar que tenían las personas que han aprendido a sostener la mirada, porque, desde los 6 años, el mundo intentó que la vallaran. En agosto de 1929 se casaron. Fue una boda sencilla, sin grandes ceremonias, con los amigos y sin demasiado protocolo. Diego Rivera se divorció de Guadalupe Marín para casarse con Frida. Y Guillermo Kahlo, el padre que había llevado a Frida a los museos desde niña y que la había tratado como a un igual, cuando ninguna época lo hacía, dijo a Diego Rivera algo que en boca de un padre de la época sonaba casi imposible. Ten en cuenta que mi hija es una persona enferma y que lo va a hacer toda su vida. Pero también es la persona más inteligente que conozco. Los primeros años fueron los mejores años que tuvo ese matrimonio. No porque fueran fáciles, Diego Rivera era Diego Rivera, lo que significaba los viajes interminables a San Francisco, a Nueva York, a Detroit, los compromisos políticos y públicos que devoraban el tiempo privado, la vida compartida con un hombre cuya escala pública era imposible de ignorar incluso cuando se quería. Pero había algo genuino en la base. Diego admiraba a Frida como artista, que era algo que muy pocos hombres de su época eran capaces de hacer con sus parejas sin que les temblara el pulso de la contradicción. La presentaba a los críticos y coleccionistas y directores de museos que conocía. La animaba a seguir pintando, incluso cuando el dolor hacía que pintar fuera un esfuerzo mayor de lo que debería haber sido nunca. Y en esos primeros viajes empezó a pasar algo que nadie había anticipado del todo. El mundo empezó a verla a ella. No como la esposa de Rivera, como Frida Kahlo, la mujer mexicana que llevaba trajes de Tehuana, las faldas largas y los huipiles bordados de las mujeres del istmo de Tehuantepec, que en México representaban la tradición matriarcal anterior a la conquista, que pintaba su propio cuerpo roto con flores en el pelo, y los ojos de quien ha mirado más de lo que la mayoría de la gente mira en toda su vida. En Nueva York la fotografiaron. En San Francisco la fotografiaron. Y cada fotografía que existía de Frida Kahlo en esa época tenía algo que las fotografías de Diego no tenían. La sensación de que la persona retratada no había posado para ser fotografiada, sino que simplemente existía, y la cámara había tenido la suerte de estar delante. Pero Diego Rivera era Diego Rivera. Las infidelidades empezaron pronto. No como sorpresa para nadie que lo conociera, era exactamente lo que había hecho en todos sus matrimonios anteriores, y en todos los períodos entre matrimonios y probablemente también durante los matrimonios. Modelos, actrices, estudiantes que venían al taller a aprender y que salían habiendo aprendido más de lo que habían anticipado cuando entraron. Mujeres que cruzaban la puerta del taller de Diego Rivera de la misma manera que habían cruzado la de todos los talleres anteriores durante las 2 décadas previas. Frida lo sabía. No era ingenua. No vivía en un universo alternativo donde la reputación de su marido no era la que era. Vivía en Ciudad de México, donde todo el mundo sabía lo que Diego Rivera hacía y con quién, y donde esa información llegaba de maneras que no podían evitarse aunque se lo propusiera. Y eligió quedarse. Porque lo amaba con esa clase de amor, que no tiene lógica, y no pide permiso, y no escucha argumentos razonables, por muy razonables que sean. Lo que nadie esperaba, lo que nadie podría haber anticipado, ni siquiera conociendo a Diego Rivera y su historial completo, llegó en 1934. Diego se acostó con Cristina, con la hermana menor de Frida, con la hermana a quien Frida más quería de entre todas sus hermanas. La misma hermana a quien Frida había invitado
había tomado la iniciativa de invitar, con buena intención, con generosidad genuina, a trabajar como modelo en el taller de Diego, porque Cristina necesitaba dinero, y Frida quería ayudarla de una manera concreta y útil. La misma hermana que había dormido bajo su techo y había comido en su mesa y había sido su confidente durante años. Eso no fue una infidelidad. Fue otra cosa distinta. Fue la traición más completa que podía imaginarse. No solo el marido, sino también la hermana. No solo el cuerpo ajeno de alguien que no tenía por qué lealtad a ella, sino el cuerpo de alguien de su propia sangre que sí la tenía. Las dos personas más cercanas a ella, simultáneamente, en el mismo acto de traición, sin que ninguno de los dos tuviera la dignidad de decírselo antes de que ella lo descubriera o de detenerse, mientras todavía podían. Frida Kahlo lo pintó todo. Ese año produjo uno de los cuadros más brutalmente honestos de toda su carrera. Unos cuantos piquetitos. Una mujer tendida sobre una cama, cubierta de heridas de cuchillo, muerta o agonizando. El asesino de pie junto al cuerpo, el cuchillo todavía en la mano, con esa expresión específica de los hombres que hacen daño y genuinamente no entienden por qué habría de importarle a alguien. Mirando al espectador, no al cuerpo en la cama. Como si la mujer muerta ya no fuera lo suficientemente interesante para sostener su mirada. La cama empapada de sangre. Las manchas en el suelo. Las manchas en las paredes. Y el marco del cuadro también pintado de sangre. Frida pintó incluso el marco exterior del lienzo, como si la herida se desbordara del arte y no hubiera forma de contenerla dentro de los bordes. Como si el dolor no cupiera dentro de los límites de lo que se puede encuadrar y tuviera que salirse también hacia afuera. El título viene de una noticia que Frida había leído en el periódico ese mismo año. Un hombre había apuñalado a su mujer hasta matarla. El juicio fue rápido y breve. Y cuando el juez le preguntó al acusado qué le había hecho exactamente a su esposa, el hombre respondió con perfecta normalidad, sin entender por qué le estaban haciendo esa pregunta. Pero si fueron unos cuantos piquetitos. Frida Kahlo tomó esa frase y la convirtió en el título de la imagen más honesta que pintó en toda su vida sobre lo que significa que la persona que debería protegerte sea exactamente la que te destroza. Lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba de esta historia. El divorcio llegó en 1939. Después de 10 años de matrimonio. Después de infidelidades documentadas en número imposible de contar. Después de la traición con la hermana, que nunca se pudo nombrar directamente, pero que se pintó con sangre, derramándose por el marco del cuadro. Después de los corsés y los dolores y los viajes y las peleas que debían de ser espectaculares, porque los dos eran personas que cuando sentían algo, lo sentían sin filtro y sin la capacidad de guardárselo para después. Se divorciaron. Frida bebía más. Pintaba con una intensidad que los que estaban cerca de ella describían como clínica, como compulsiva, como si el pincel fuera lo único que le impedía romperse del todo, cuando el corsé de cuero no era suficiente para sostener lo que había dentro, además de la columna. Salía. Tenía sus propias relaciones, que en algunos casos fueron con mujeres y en otros con hombres, y en todos los casos fueron sobre el derecho que ella había decidido que tenía a vivir su vida en sus propios términos, incluso cuando le dolía todo. Voy a hacer una pausa aquí. Si llegaste hasta este punto del vídeo, ya sabes que este canal no cuenta la versión oficial de estas historias. Si todavía no estás suscrita, este es el momento. No cuesta nada. Y nos ayuda muchísimo a seguir haciendo esto.
La revelación número 4 de este vídeo llegó cuando el mundo empezó a entender lo que Frida Kahlo hacía con algo que para cualquier otra persona sería simplemente una jaula, y nada más. Lo corsé. Desde el accidente de 1925 hasta el final de su vida, Frida Kahlo llevó corsés. Primero de yeso, los que le pusieron durante los 9 meses de recuperación mientras el cuerpo intentaba reconstruirse alrededor de las fracturas de la columna vertebral. Después de cuero, más ligeros pero igualmente implacables, confeccionados a medida por un ortopedista de Ciudad de México que los hacía con el cuero más resistente disponible y los ataba a la espalda con correas que requerían ayuda para abrochar. Más tarde de acero, en los años finales, cuando la columna ya no sostenía su propio peso, sin un soporte exterior más rígido que cualquier cuero disponible podía ofrecer. Se los ponía cada mañana con la ayuda de una enfermera. Los llevaba 16 horas al día. 16 horas con el torso encerrado en un armazón externo que era necesario para poder estar de pie, pero que al mismo tiempo impedía exactamente la clase de movimiento libre que una persona necesita para sentirse en su propio cuerpo, no en una estructura que lo rodea desde afuera. Los quitaba por la noche con esa mezcla de alivio físico y humillación silenciosa que solo conocen las personas que dependen de algo externo para poder existir en posición vertical. Hay uno en particular, uno que está hoy en el Museo Frida Kahlo de Coyoacán, dentro de una vitrina de cristal, con iluminación tenue desde abajo, y que la gente que visita ese museo se para a mirar mucho más tiempo del que se para a mirar cualquier otra cosa en ese espacio. Es un corsé de escayola blanca, uno de los de yeso, de los del período en que el cuerpo todavía estaba intentando reconstruirse después del accidente. Y sobre esa superficie blanca, sobre el instrumento de su sujeción, sobre la cosa que la mantenía encerrada, Frida pintó. Pintó hoces y martillos, porque creía en ciertas cosas con la misma convicción con que respiraba, y no pensaba que debía esconder lo que creía ni en un corsé de yeso ni en ningún otro sitio. Pintó flores tropicales con esa paleta de colores que tenía, ese uso del rojo y el amarillo, y el verde que nunca parecía excesivo porque era exactamente la escala de sus emociones. Pintó un feto. Pintó un caracol. Pintó una horquilla. Pintó el corsé como si el corsé fuera un lienzo, como si la jaula pudiera convertirse en el instrumento de su expresión al mismo tiempo que era el instrumento de su sujeción. Como si no hubiera ninguna contradicción en que las dos cosas fueran ciertas al mismo tiempo. Eso es lo que significa que el artista siempre gana. No porque el artista no sufra. Frida Kahlo sufrió todo lo que está documentado y con toda probabilidad también lo que no está documentado y que solo ella conoció. Sino porque el artista tiene una capacidad específica que muy pocas personas tienen, tomar lo que les hacen y convertirlo en algo que les pertenece, de manera irrevocable. No la enfermedad, no el corsé, sino el corsé pintado, que ya es completamente suyo y de nadie más. Que nadie le puede quitar porque lo creó ella. Que si alguien en el futuro quiere entender quién fue Frida Kahlo, tendrá que pasar por ese corsé pintado en una vitrina de Coyoacán y entender lo que significa convertir la jaula en obra maestra. En diciembre de 1940, volvieron a casarse. Sí. Después del divorcio. Después de la traición con la hermana. Después de todo lo que está documentado y de todo lo que no está documentado, pero que se puede adivinar en cada cuadro que pintó en esos años de separación. Después de la crisis y el alcohol y la pintura con intensidad clínica. Volvieron a casarse. Las condiciones fueron de Diego. Ella pagaría la mitad de los gastos comunes de la casa.
y no habría relaciones sexuales entre ellos. Frida aceptó esas condiciones. Y esa aceptación es probablemente la cosa más brutal de toda esta historia. Más brutal que el pasamanos de metal que la atravesó a los 18 años. Más brutal que la traición con la hermana. Más brutal que las 35 operaciones acumuladas a lo largo de 3 décadas. Porque fue una elección. Una elección consciente, lúcida, completamente libre de coacción directa, hecha por una mujer adulta que sabía exactamente lo que estaba eligiendo y lo eligió de todas formas. Tener a Diego Rivera cerca, en esas condiciones, pagando la mitad de los gastos y sin relaciones sexuales entre ellos, era mejor que no tenerlo. Eso es lo que decidió. Y hay que quedarse un momento con eso para entender lo que significa y lo que dice sobre el amor, cuando el amor no tiene lógica disponible y no la busca. Aquí aparece el detalle que los libros de arte nunca mencionan. La revelación número 5. Frida Kahlo negoció su propia identidad artística en una época en que las mujeres artistas eran invariablemente la esposa de, o la amante de, o la alumna de. El vocabulario del arte de la primera mitad del siglo XX no incluía categorías cómodas para una mujer que pintara en sus propios términos y que además fuera reconocida por ello con su propio nombre y no con el apellido del hombre con quien vivía. Se podía ser la musa o se podía ser la artista. Pero ser las dos cosas al mismo tiempo, en la misma vida, con el mismo cuerpo, eso no tenía nombre todavía, y el mundo del arte no sabía exactamente qué hacer con ello. En el caso de Frida, el riesgo era doble. Era mujer en un mundo del arte dirigido por hombres. Y era la mujer de Diego Rivera, que era el artista más famoso del país, lo que significaba que cualquier exposición o reconocimiento que ella recibiera sería automáticamente filtrado a través del apellido de él. La gente que llegaba a ver sus cuadros sabiendo que era la esposa de Rivera, los miraba con una pregunta implícita que nunca se formulaba en voz alta, pero que estaba siempre ahí. ¿Cuánto de esto es influencia suya? Como si una mujer que vive con un pintor famoso no pudiera haber desarrollado su propio lenguaje visual sin deberle algo a él. Como si el genio fuera contagioso y solo viajara en una dirección. Cuando André Breton llegó a México en 1938 y descubrió el trabajo de Frida, quiso llevarla a París. Breton era el papa del surrealismo europeo, el hombre que había escrito los manifiestos que definían el movimiento, que controlaba quién pertenecía al movimiento y quién no, que tenía la llave del reconocimiento internacional en el mundo del arte de vanguardia de la época. Quería a Frida dentro de su movimiento. Quería presentarla al mundo surrealista como uno de los suyos. Quería ponerle una etiqueta que él controlaba. Frida rechazó la etiqueta. Con calma, sin hostilidad, pero con la claridad de quien sabe exactamente lo que hace y por qué lo hace. Y dijo lo que probablemente es la frase más importante de toda su vida, más importante que cualquier cosa que pintó. Nunca pinté sueños. Pinté mi propia realidad. Esa frase es un muro. No una aclaración técnica, ni una corrección educada, ni una manera suave de decir que no está de acuerdo. Un muro. Frida Kahlo le dijo al movimiento más influyente del arte occidental de ese momento que ella no pintaba desde el inconsciente freudiano, ni desde la lógica del sueño, ni desde ninguna teoría que ellos hubieran elaborado en sus manifiestos europeos. Ella pintaba desde el cuerpo. Desde la columna vertebral fracturada en 3 puntos y el corsé de acero que la sostenía cada día. Desde el pasamanos que la había atravesado de lado a los 18 años.
desde el amor que la había traicionado con su propia hermana, y que ella había elegido de todas formas. Desde la hermana que no había podido mirar a los ojos durante meses después de descubrir la traición. Eso era su realidad. No sueño. Realidad. Y ningún manifiesto europeo tenía vocabulario suficiente para contenerla dentro de sus categorías preestablecidas. Hay otra mujer en este canal cuya historia conecta directamente con la de Frida, una artista que también fue aplastada durante décadas por el apellido del hombre con quien vivió y cuya historia real fue sistemáticamente ignorada, mientras él recibía todos los créditos. Antes de que termines este video, suscríbete, si todavía no lo has hecho. La próxima historia que viene a este canal tiene la misma intensidad que esta. El cuerpo, que había sido el primer villain de la historia de Frida, desde los 6 años cuando la poliomielitis dejó una pierna más delgada que la otra, nunca se rindió. Nunca dio una tregua larga. Siguió cobrando facturas durante 3 décadas, una a una, con esa paciencia particular que tienen las cosas que no tienen prisa, porque saben que tienen todo el tiempo del mundo, y que el cuerpo que las aloja no. Las 35 operaciones no llegaron todas de golpe. Llegaron de una en una, espaciadas a lo largo de los años, con una regularidad que convertía la recuperación quirúrgica en una especie de estado casi permanente. Cada operación tenía su periodo de reposo, su nuevo corsé, su nueva inmovilización de semanas durante las cuales el cuerpo intentaba consolidar lo que la cirugía había intentado reparar. Cirujanos en México. Cirujanos en Estados Unidos, donde había médicos con técnicas más nuevas. La columna vertebral, que no terminaba de estabilizarse, que cada cierto tiempo volvía a dar señales de que los 3 puntos de fractura de 1925 no habían cicatrizado de la manera que se esperaba. Y entre operación y operación, Frida Kahlo se ponía el corsé de acero cada mañana con la ayuda de la enfermera, se sentaba ante el caballete y seguía pintando. 16 horas al día, con el torso encerrado en el armazón. Pintando. Porque lo que el cuerpo no podía quitarle era el pincel. Y mientras el pincel estuviera ahí, lo que el corsé encerraba no era solo un cuerpo roto, era también una artista que seguía viendo exactamente lo que tenía delante y decidiéndose a pintarlo con toda la precisión que tenía. Mientras el mundo la celebraba como un genio, ella llevaba 16 horas al día, encerrada en un armazón de metal. Eso es lo que nadie pone en los carteles. Eso es lo que este canal existe para contar. En 1953, el cuerpo que había sobrevivido tanto llegó a un límite, que esta vez sí era definitivo e irreversible. Aquí está la revelación número 6. La pierna derecha tenía gangrena. La misma pierna que la poliomielitis había dejado más delgada a los 6 años. La misma pierna que el accidente de 1925 había fracturado en 11 puntos distintos. La misma pierna que había sobrevivido 28 años de corsés y operaciones y dolor crónico, y que había seguido ahí, presente, más delgada que la otra y ligeramente más corta, pero ahí. Esa pierna, después de 4 décadas de sobrevivir lo que ningún cuerpo debería tener que sobrevivir, llegó a un punto donde la circulación no llegaba a los tejidos. Donde el tejido moría porque la sangre no podía llegar con suficiente flujo. Donde lo que quedaba ya no era una pierna enferma que los médicos pudieran intentar tratar, era una pierna que había dejado de funcionar de una manera que no tenía vuelta atrás. Tuvieron que amputarla por debajo de la rodilla. Frida Kahlo tenía 45 años. Le quitaron la pierna un martes.
La recuperación fue larga y difícil, de una manera específica, que no tiene que ver con el dolor físico solamente. El cuerpo que había sobrevivido tantas cosas necesitaba ahora adaptarse a algo cualitativamente diferente. No la reparación de algo roto, sino la ausencia de algo que había sido parte de ella toda su vida. Y en su diario, ese cuaderno que llenaba con letra y dibujos y colores que ponía directamente con los dedos sobre el papel, cuando las palabras no alcanzaban, escribió algo que se convertiría en una de las frases más citadas de toda su obra escrita. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Se puede leer esa frase como valentía. Se puede leer como resiliencia, que es la palabra que ahora usamos para describir a la gente que aguanta lo que no debería tener que aguantar y que lo hace de pie cuando los que la rodean esperaban que cayera. Se puede leer como humor negro, que era también una herramienta que Frida usaba con precisión cuando el dolor era demasiado grande para nombrarlo directamente y necesitaba girarle la cara de alguna manera. Yo prefiero leerla como lo que era en ese momento específico, en ese diario que nadie más leía. La frase de una mujer que había perdido tanto a lo largo de toda su vida, que la pérdida de una pierna era casi ya un trámite más, en una lista que nunca terminaba de cerrarse. Una mujer que había aprendido, de la única manera en que se aprende eso, que el cuerpo puede quitarle cosas, pero no puede quitarle lo que pinta. Ese mismo año, en 1953, se organizó, en Ciudad de México, la primera y única exposición individual de Frida Kahlo en México durante su vida. La Galería de Lola Álvarez Bravo, una de las más importantes de la ciudad, montó la muestra. Los médicos le dijeron a Frida que no podía ir a la inauguración, que el cuerpo en ese estado, después de la amputación y con la recuperación todavía en curso, no resistía una noche de apertura, con todo lo que eso implica. Que lo sensato era que alguien fuera en su nombre y dijera unas palabras. Frida Kahlo fue. Llegó en ambulancia. No en silla de ruedas, no caminando, en ambulancia. Y en la galería habían preparado algo que nunca se había visto antes en ese espacio. Habían instalado su cama en el centro de la sala, entre los cuadros, en el corazón mismo de la exposición. Y Frida Kahlo llegó y se tendió en esa cama y recibió a los visitantes desde allí, con el torso incorporado, con las flores en el pelo que siempre llevaba, con esa mirada que había aprendido a sostener desde los 18 años, mirando el espejo del techo. La galería se llenó. Llegaron amigos, críticos, coleccionistas, artistas, gente que había escuchado lo que estaba pasando y quería estar ahí, aunque no estuviera del todo claro qué era lo que estaba pasando. Y la gente que llegaba a ver los cuadros se encontraba también a la artista, en carne y hueso, tumbada en el centro de su propio arte, indistinguible de él. Como si la última frontera entre la vida y la obra hubiera desaparecido completamente esa noche, y no quedara separación entre la persona que había creado esas imágenes y las imágenes mismas. Como si Frida Kahlo hubiera decidido que si el mundo quería ver su trabajo, tendría que verla a ella, al mismo tiempo, sin distancia, sin la ficción de que el arte y el cuerpo que lo creó son cosas que pueden separarse y mirarse por separado. Esa noche fue probablemente la última vez que Frida Kahlo estuvo completamente presente en el mundo que había construido para ella misma. Los últimos meses fueron de otra naturaleza. El cuerpo que había sobrevivido tanto llegó a un punto donde simplemente no podía seguir de la misma manera que había seguido antes. No de manera dramática, no con un evento concreto que se pudiera señalar, sino de la manera sorda y gradual en que los cuerpos llegan al límite cuando el límite es real y no hay más maniobra disponible. Los médicos
el dolor. Los medicamentos que se habían ido acumulando a lo largo de los años hasta llegar a una cantidad que los que la atendían describían como preocupante. Las noches largas. Diego cerca, a su manera, con las limitaciones de siempre, con ese amor que había sido genuino durante 25 años y que no había sido suficiente para ser el amor que ella merecía, pero que estaba ahí de todas formas. El diario seguía. Frida Kahlo escribía en ese diario con letra que a veces era clara y firme y a veces temblaba de una manera que hacía pensar en todo lo que el cuerpo estaba haciendo por debajo de la superficie. Con dibujos que llenaban los márgenes como habían llenado siempre los márgenes durante décadas. Con colores que ponía directamente con los dedos sobre el papel, porque a veces los pinceles son demasiado formales y la distancia que ponen entre los dedos y el papel es demasiada para lo que hay que decir. Y en los últimos días de su vida, escribió la última entrada de ese diario. Aquí está, la revelación número 7. Espero alegre la salida y espero no volver jamás. No es la frase de alguien que tiene miedo de morir. El miedo a morir produce frases de otra clase, frases que se aferran, que buscan un poco más de tiempo, que regatean con lo inevitable. Esta es la frase de alguien que lleva décadas cargando algo demasiado pesado y que al final ha encontrado en la idea del final una cosa que se parece a lo que en su vida nunca tuvo en cantidad suficiente: la paz. El 13 de julio de 1954, Frida Kahlo murió. Tenía 47 años. La causa oficial consignada en el certificado de defunción fue embolia pulmonar, un coágulo que viajó hasta el pulmón y detuvo lo que todavía quedaba por detenerse. La causa oficial. Porque hubo médicos en su momento, y hay historiadores que han estudiado el caso después con más información disponible, que nunca descartaron completamente otra posibilidad. La cantidad de medicamentos que tomaba en esos últimos meses. La última entrada del diario, y lo que dice sobre dónde estaba emocionalmente. La frase sobre esperar alegre la salida. La duda nunca se resolvió del todo, y probablemente nunca se resolverá. Y quizá nunca debería resolverse completamente, porque Frida Kahlo tuvo en vida muy pocas cosas que fueran completamente suyas, sin que nadie pudiera clasificarlas o explicarlas desde afuera, y tiene derecho a que al menos eso sea una de ellas. Diego Rivera llegó al velatorio esa noche. No se separó del ataúd en toda la noche. El hombre que la había traicionado con su hermana en 1934. El hombre que había puesto condiciones económicas y sexuales para casarse con ella por segunda vez en 1940. El hombre que la había amado con todo lo que tenía, y todo lo que tenía nunca fue suficiente para ser el hombre que ella merecía, aunque él lo sabía desde hacía mucho tiempo. Ese hombre pasó la noche del 13 de julio de 1954 de pie, junto al ataúd de Frida Kahlo, sin moverse, sin separarse, con esa clase de presencia que llega cuando ya no hay nada que se pueda hacer y el único gesto que queda es el de estar ahí, que es también el gesto que no supo sostener durante los 30 años anteriores. Antes del cierre de este vídeo, suscríbete si todavía no lo has hecho. La próxima historia que viene a este canal tiene la misma intensidad que esta, y no querrás perdértela. Lo que queda cuando una vida como la de Frida Kahlo termina es algo que el mundo tarda en ver del todo, porque mientras la vida estaba pasando, el mundo tenía otras cosas en que fijarse. El nombre del marido famoso. Los murales enormes en los edificios públicos.
El artista reconocido que se movía con facilidad por los círculos internacionales y que sabía exactamente cómo hacer que el mundo le prestara atención. Pero cuando se hace el silencio, cuando el ruido de los que estaban alrededor se calma, lo que queda empieza a verse con una claridad que antes era difícil. Diego Rivera murió 3 años después de Frida, en 1957. 3 años. El tiempo suficiente para que quedara absolutamente claro cuál de los dos iba a ocupar más espacio en la memoria del mundo. En su testamento, Diego Rivera había pedido una cosa concreta y específica, que sus cenizas se mezclaran con las de Frida. Que los restos de los dos quedaran juntos para siempre en la Casa Azul, inseparables, como él nunca había sabido estar en vida con la intensidad que ella necesitaba. Ese último gesto, pedir desde la muerte, la fusión que nunca consiguió construir, mientras los dos estaban vivos, dice sobre Diego Rivera, algo que ningún biógrafo podría expresar mejor con palabras. Le dijeron que no. Las cenizas de Frida Kahlo estaban en la Casa Azul de Coyoacán, guardadas ahí, en su lugar, en la casa donde había nacido y donde había vivido, y donde había pintado sus primeros cuadros, mirando el espejo en el techo que su madre le puso durante los 9 meses de recuperación, y la Casa Azul de Coyoacán había decidido que las cenizas de Frida Kahlo permanecerían siendo solo de Frida Kahlo. Sin mezcla, sin fusión, sin ese último gesto de apropiación que Diego Rivera había pedido desde la muerte, porque no había sabido respetar en vida lo que era de ella sola. Al final, Frida Kahlo siguió siendo solo de ella misma. Hoy, la Casa Azul de Coyoacán recibe 25,000 visitantes al mes. 25,000 personas que van a ver la cama donde Frida se recuperó del accidente, el espejo en el techo, el caballete especial que su padre construyó para que pudiera pintar horizontal, el vestido de tehuana con las flores bordadas, los corsés pintados en sus vitrinas iluminadas desde abajo. La casa de Diego Rivera en San Ángel es también un museo. Funciona. Está abierto al público. Casi nadie va. En los billetes mexicanos de 500 pesos está el rostro de Frida Kahlo. Ese rostro con las cejas juntas en el centro que la moda de la época habría depilado, el pelo recogido con flores, esa mirada directa que no pide permiso para existir, ni espera que nadie le conceda el permiso. En las portadas de las revistas de arte de medio mundo está Frida Kahlo. En el Museum of Modern Art de Nueva York, en el Centre Pompidou de París, en la Tate Modern de Londres, en los museos más importantes del mundo, está Frida Kahlo. Y cuando alguien que visita esos museos pregunta, hoy, por Diego Rivera, la respuesta más común que recibe en el contexto de una conversación sobre arte del siglo XX es: ah, sí, el marido de Frida. El hombre que durante años fue la sombra bajo la que Frida tuvo que pintar para que el mundo la viera a ella y no al apellido de él, ese hombre es hoy conocido, en buena parte del mundo, como el marido de ella. La historia tiene esa clase de justicia retorcida que no se puede planificar y que sin embargo llega, siempre tarde, siempre después de que ya no hay forma de reparar el daño original, pero que llega de todas formas con una precisión que a veces parece casi calculada. Los corsés pintados están en el Museo Frida Kahlo. Son considerados obras de arte en el sentido más riguroso del término, no piezas curiosas, no artefactos biográficos interesantes, sino obras que los curadores de los museos más importantes del mundo clasifican junto a los lienzos y estudian con el mismo rigor. Las piezas que los visitantes fotografían con más cuidado, que los investigadores estudian con más atención, que los catálogos reproducen con más frecuencia
que cualquier otra cosa en ese museo. Los instrumentos de su sujeción convertidos en obras maestras. La jaula transformada en el gesto más libre de toda su vida. ¿Cuánto costó ser Frida Kahlo? 35 operaciones. Una pierna amputada. 30 años de dolor crónico que llegaba en oleadas sin aviso y que el corsé de acero no podía completamente detener, aunque lo sostenía todo desde afuera. Un hombre que la amaba con todo lo que tenía, y todo lo que tenía nunca fue suficiente para ser el hombre que ella merecía. Una hermana que la traicionó cuando Frida le había abierto la puerta de su propia casa con buena intención. Una época que no tenía palabras para una mujer como ella, y que intentó durante décadas reducirla al apellido del hombre con quien vivía. Una vida entera gastada en construir un idioma propio, en lienzos, en corsés pintados, en diarios llenos de colores puestos con los dedos directamente sobre el papel para decir lo que ningún otro idioma alcanzaba. Ella nunca tuvo opción de elegir si pagar ese precio o no. El accidente no se eligió. La enfermedad no se eligió. Diego Rivera tomó sus decisiones y ella vivió en el interior de las consecuencias de decisiones que no había tomado. Y eso es lo que hace su historia no solo admirable, sino profundamente, irreversiblemente injusta. La respuesta a la pregunta de si valió la pena no es que valió la pena, ni que no valió la pena. La respuesta es que ella nunca tuvo la opción de elegir si pagarlo o no. Y eso es lo que importa entender cuando se mira un corsé pintado en una vitrina, o un cuadro en la pared de un museo, o un billete de 500 pesos con ese rostro que mira sin pedir permiso. Lo que ves no es solo arte. Es el precio exacto de haberlo creado. Centavo a centavo. Operación a operación. Traición a traición. Diego Rivera quiso que sus cenizas se mezclaran con las de ella. Le dijeron que no. Y eso, en cierta manera, es la única justicia de toda esta historia. Al final, Frida Kahlo siguió siendo solo de ella misma. Si llegaste hasta el final de este video, ya sabes exactamente por qué existe este canal. No estamos aquí para contar la versión oficial. No estamos aquí para repetir lo que ya sabes, ni para poner música bonita sobre imágenes de cuadros famosos. Estamos aquí para encontrar el precio real de las historias que el mundo convirtió en leyenda, sin preguntar cuánto costaron. Si este vídeo te llegó, deja un comentario con lo que más te impactó de la historia de Frida. Si hay alguien en tu vida, una amiga, una hermana, una madre, alguien que crees que necesita escuchar esta historia, tal como es, compártela con ella. Y si todavía no estás suscrita a este canal, este es el momento. Cada semana hay una historia nueva aquí. Cada semana hay una mujer que el mundo convirtió en símbolo y cuya historia real es mucho más complicada, mucho más dolorosa y mucho más justa que cualquier símbolo. Suscríbete. No nos pierdas.